Hola YouTube, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo un poco salseante y es que voy a hablar de todos esos libros que no quiero o no voy a leer. La realidad es que no solamente voy a hablar de libros que no quiero leer, sino también de autores que no pienso leer o de libros que no quiero continuar. Así que vamos a ello para conocer un poquito más de este lado hater. La primera pregunta dice, saga que no quieres continuar. Y la verdad es que hay una saga de la que yo he leído el primer libro que me gustó al principio y según iba avanzando el libro me iba gustando menos y cuando lo terminé dije, bueno, pues suficiente. Sé que va a ser una opinión bastante impopular, pero estoy hablando de La amiga estupenda de Elena Ferrante. Y diréis, pero a ver María, si esta saga le ha gustado a todo el mundo ha salido estos libros, hay una serie en, no sé si es en HBO, en Netflix, en Prime, no sé, pero en uno de estos sitios hay una serie. A mí La amiga estupenda no me gustó. Me parece lento, me parece un poco pesado, no me termina de interesar la historia, los personajes no me encantaban, no encontraba personajes que realmente me llegasen, a lo mejor no lo he leído en el momento o no es el tipo de libro que a mí me suele gustar o es un libro perfecto para otras personas pero no para mí. Quiero deciros que he intentado ver la serie y me ha aburrido tanto, en serio, me ha aburrido tanto desde el principio, o sea, es que creo que vi 20 minutos, vi de la serie a lo mejor, no sé. Me aburrió muchísimo. Ha tenido mucho boom, lo sé, pero hasta aquí mi historia con La amiga estupenda. La segunda pregunta dice, escritor que no volveré a leer. Y aquí tengo algunos, no solamente uno, pero si me tuviera que quedar con un solo escritor que no voy a volver a leer, hombre, no sé si nunca lo voy a leer, pero así a priori como que no me apetece mucho leer a Arturo Pérez Reverte. No tengo nada en contra, sé que hay mucha gente que no le gusta por opiniones y tal. Bueno, yo la verdad es que tampoco soy muy activa en Twitter y a lo mejor pues no he coincidido con este tipo de tweets. No tiene nada que ver con sus opiniones, simplemente es que es un autor pues que cuando he leído algo de él sí que me ha gustado, pero me ha resultado un poco pesado. Hay un libro que me gustó bastante que es La piel del tambor, que os la recomiendo porque es bastante chulo y está ambientado en Sevilla. Es un libro que a mí me gustó y que leí porque estaba ambientado en Sevilla, pero en general los libros de Arturo Pérez Reverte que yo he intentado leer no me han llegado a transmitir mucho. Es un autor que sé que tiene su importancia, pero me parece un poco tedioso. Es un autor que no termina de gustarme, es un autor que no termina de captar mi atención. Entonces creo que a Arturo Pérez Reverte no lo volveré a leer. Por lo menos mi intención en este momento es no volver a leer a Arturo Pérez Reverte, o no está entre mis prioridades. Libro que no releería jamás. Aquí tengo un montón, pero tengo un montón no porque sean malos, simplemente porque a lo mejor hay libros que me han gustado tanto o que ya en mis recuerdos están tan bien como están que no me atrevería a releerlos y llevarme una desilusión. No es el caso, por ejemplo, de Harry Potter, que sí que releería en bucle y que tengo un recuerdo muy fresco de este libro porque en algunos momentos, aunque yo no soy nada de releer libros, pero en algunos momentos sí que he releído cosas de Harry Potter, pero sí que sería, por ejemplo, los Juegos del Hambre, me encantaron en su momento, no los releería. Sí que fue, por ejemplo, la saga Divergente, me encantó en su momento, cuando yo era mucho más joven, pero bueno, me encantó, lo tengo como muy buen recuerdo, veo mucho sus películas porque a mí me gustan estas películas así un poco que no tal, y me encanta, pero como libro pues no lo releería porque seguro que me decepcionaría. Me pasó con El corredor del laberinto, todo así como más juvenil, serían cosas que yo seguramente no releería por miedo a la decepción. Tampoco creo que, por ejemplo, libros que a día de hoy me han marcado mucho estuviesen en mi preferencia como relectura. Por ejemplo, Come, reza, ama es un libro que a mí me entusiasmó, me encantó, me llegó muchísimo, pero me da miedo leerlo o volver a leerlo en un momento en el que yo ya no esté tan conectada con el libro como estuve en el momento de lectura inicial. Yo creo que es un libro de momentos y me da pánico volver a leer Come, reza, ama y que no encuentre lo que encontré en su momento, porque además sí que he escuchado muchas opiniones de este libro que son muy diferentes a la que yo tenía, a la opinión que yo tenía, y entonces bueno, quiero mantener Come, reza, ama en mi cabeza tal y como está. Es un libro que me entusiasmó, es un libro que me aportó muchísimo, del que a veces releo esas partes que yo he marcado, pero que no quiero releer en su totalidad porque sé que no lo voy a ver con los mismos ojos. Al igual que pasa, por ejemplo, con sagas que también me encantaron, como Los hombres que no amaban a las mujeres. Esa saga me encantó y sin embargo no la releería porque, bueno, primero porque la tengo muy fresca y segundo porque me gustó mucho. Y es verdad que los últimos, o sea, el primer libro me encantó, el segundo me gustó bastante, pero el tercero ya no me gustó tanto y no la releería por miedo a saber ya demasiado de la historia y estar juzgando. Es decir, cuando tú sabes ya mucho de un libro y lo relees,
corres el riesgo de juzgar demasiado aspectos del libro que en su primera lectura pues no te habían llamado la atención o habían pasado desapercibidos o ni siquiera te habían resultado extraños. Entonces, lo voy a dejar como está. La cuarta pregunta dice, autor al que no quieres leer. Bueno, no sé, no hay ningún autor así que yo ahora mismo diga, este tío no lo quiero leer ni muerta. Pero sin embargo sí que hay un tipo de libros que yo no leería jamás, o sea, es que no me puede interesar menos. Hay cosas que me interesan poco, pero es que este tipo de libros no me puede interesar menos, que son los libros de personajes así un poco pues, conocidillos, pero que en realidad pues tampoco tal. Pues no sé, la biografía de Belén Esteban, el libro del youtuber no sé qué que saca como sus memorias, el libro de los hijos de los youtubers no sé cuántos, la biografía de la modelo Pepita. Este tipo de personajes que ya de por sí me interesan poco, que hacen sus biografías o sus memorias, o que sacan un libro que de repente dices tú, pero ¿y esta persona ha escrito un libro en serio? Ese tipo de libros, ya os digo yo que no me veréis con la biografía de nadie. Ya os digo yo que no. Hombre, biografías de gente que me interesan, pues claro que sí. Pero me refiero a biografías así de famosillos, que de repente sacan memorias, o de gente que para mí tiene interés cero, pues mi interés por sus libros son cero. Más que nada es porque no me interesa, no porque yo diga no lo voy a leer nunca, nunca, nunca. A lo mejor a mí me interesa de repente la biografía de Woody Allen, que hay personas que dirán, pues no la voy a leer en la vida porque Woody Allen es tal, tal y tal. A mí me interesa, hay otras personas pues que a lo mejor no. Pues a esas personas a lo mejor les interesa otras cosas que a mí no. Y ya está. Y la quinta pregunta dice, libro que no retomaría. Bueno, hay libros que yo he dejado a mitad de camino porque me han parecido un rollo o demasiado pesados. Sin embargo, sí que hay muchos libros que yo he dejado y que tengo interés en retomar. Por ejemplo, La sombra del viento, ya sabéis que yo lo dejé en su momento porque tenía un momento ahí en el que era incapaz de pasar, me cansaba mucho y sí que tengo interés por volver a leer ese libro y por intentar pasar de esa parte. Después, por ejemplo, el del hombre duplicado de Saramago, es un poco cabezonería, pero ese libro como que tiene algo, o sea, hay algo que me dice, María, tienes que terminarlo. Pero por otra parte, me estaba aburriendo mucho y estaba siendo súper duro y era un libro que, Dios mío, he sufrido con ese libro. Pero tiene algo, o sea, hay algo ahí que no sé si es porque Saramago me gustó muchísimo con Ensayo sobre la ceguera o porque realmente el libro tiene algo. Entonces, bueno, no sé, esos libros como que sí que me apetece terminarlos, ¿no? Pero hay otros libros que no terminarían nunca en la vida, pero ni aunque me pagasen por hacerlo, porque de verdad os digo que eran una tortura china. Por ejemplo, Laura Gallego. No tengo nada en contra de esta chica, es un encanto y seguramente sea una maravillosa escritora y simplemente es que ella y yo no coincidimos con el tipo de libros que ella ha hecho hasta el momento, ¿no? Pero los libros de Laura Gallego los tengo aquí. O sea, es que he sido incapaz de leer nada de esta autora y que me haya gustado y que yo haya podido terminarlo. Nada. Empecé La emperatriz de los etéreos, que me lo recomendó mi amiga Cristina, y ya sabéis el horror que fue aquello. A la mitad del libro dije, ¿pero esto qué es? Y nada. El Memorias de Idún. Bueno, de hecho, La emperatriz de los etéreos no estoy yo segura si llegué a terminarlo. Igual sí, porque era muy cortito. Pero bueno, fue un horror. Memorias de Idún. Hola. A la gente le flipó Memorias de Idún, no pude con ese libro. Entonces son como ese tipo de libros, o más bien ese tipo de manera de escribir de la autora, que yo por muchísimo que quisiera volver a encontrarme con ella, es que hay, no sé, principios como lectora que tengo que me impiden seguir leyendo a Laura Gallego. Entonces lo siento mucho, pero estoy segura que hay gente que coincidirá con la manera de escribir de Laura Gallego, hay gente que le encantarán y de hecho he visto mucha gente que sus libros favoritos son los de Laura Gallego. Bueno, pues genial, porque me alegro que haya gente que le guste y que la disfrute y que, bueno, pues hay público para todos los escritores y para todas las temáticas, ¿no? Pero no coincidimos Laura Gallego y yo. Lo siento, no. Y la verdad es que este book tag me parece bastante cortito, así que yo voy a añadir algo más. Aquí sí que hay una temática que yo diría que es bastante difícil que yo lea o que yo encuentre el momento para leer, y es el terror. De verdad, que yo estoy intentando leer terror, he intentado todo porque es como un reto personal, de todo el mundo lee terror, a todo el mundo le encanta el terror, porque a ti no. No lo sé, pero es que de verdad que esta casa cruje mucho cuando empiezo a leer cosas de terror y no encuentro el momento de abrir un libro de terror y sentirme cómoda y sentir que nadie va a venir a matarme. Es que no puedo, o sea, no puedo. Y de verdad que me encantan las películas de terror, para verlas sola no. Todo hay que decirlo. Yo soy muy valiente en la vida para muchas cosas, pero para eso no. Para que me maten no soy valiente. Soy valiente para cosas
que igual no ponen tan en riesgo mi vida. Pero para yo descubrir maneras de que me hagan daño, no encuentro yo el momento. Entonces, el terror y yo, como que es un género, yo diría que añadiría esta pregunta al tag, ¿qué género no leerías nunca? Terror. Y estoy intentándolo, pero es que no puedo. Y este ha sido mi book tag de libros que no voy a leer. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Cuáles son vuestras respuestas a estas preguntas? Dejádmelas en comentarios, que a mí ya sabéis que me va a encantar saberlas. No olvidéis que cada miércoles tenemos podcast en vuestra aplicación de escuchas favoritas, así que el miércoles que viene tendréis uno nuevo y os espero por allí. Por supuesto, ya sabéis que si este vídeo os ha gustado podéis darle a like. No olvidéis suscribiros dándole aquí o ver contenido extra del canal dándole aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, nos escuchamos en el próximo podcast y nos vemos cada día por Instagram. Un besito a todos. Adiós.